Seguimos con nuestro ciclo, como todos los miércoles, cada 2 miércoles en la tarde, ciclo de seminarios científicos del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte. Y hoy, con gran agrado, voy a presentar a un colega y un gran amigo que accedió a presentarnos su investigación en este ciclo de seminarios. Me refiero al doctor Jorge Fuentealba. Les voy a contar un poquito acerca de la vida científica del doctor Fuentealba. Bueno, Jorge Fuentealba Arcos, él es químico farmacéutico, él estudió en la Universidad de Chile e hizo su primero, luego de titularse de químico farmacéutico, él partió a especializarse a España, a la madre patria, ¿no es cierto?, donde hizo un máster en monitorización de estudios clínicos en la Universidad Autónoma de Madrid, en la UAM de España, y luego en la misma universidad realizó el doctorado en farmacología. Luego él vuelve a Chile para integrarse a la Universidad de Concepción, al Departamento de Fisiología, donde él actualmente es profesor asociado. Y no solo profesor asociado, sino que además actualmente es el director del Departamento de Fisiología de dicha casa de estudios. Bueno, como ustedes saben, Jorge se ha dedicado gran parte de su vida al estudio en el área de la farmacología, tanto así que actualmente es el presidente de la Sociedad de Farmacología de Chile, donde compartimos en la directiva, y él está, bueno, hace varios años también, anteriormente fue vicepresidente y antes fue director, y al ser presidente de la Sociedad de Farmacología de Chile actualmente es nuestro representante en la IUFAR, que es la International Union of Pharmacology, la Organización Internacional de Farmacología que reúne a todas las sociedades alrededor del mundo. Además, él es coordinador del Comité Consultivo de Posgrado de la CNA, de la Comisión Nacional de Acreditación, así que cuando necesitamos acreditar el doctorado ya sabemos a quién podemos preguntarle, y también es director del Centro de Investigaciones Avanzadas en Biomedicina. Como yo les comentaba, bueno, iban a ver la presentación de Jorge. Jorge se dedica a estudiar la neurociencia y la neurofarmacología, y tiene varios intereses, pero lo que nos va a hablar principalmente hoy es el uso de productos naturales y su posible papel para tratar ciertos tipos de enfermedades neurodegenerativas, tales como el Alzheimer y otras similares, ¿no es cierto? Y Jorge es autor de casi 50 publicaciones en el Web of Science. Además ha recibido algunos premios, como el 2012, que recibió el premio al mejor trabajo científico en el Congreso Iberoamericano de Alzheimer, y luego también ha obtenido los premios en 2011 y 2012, el premio Henry Nestlé de Ciencia y Tecnología por su estudio de compuestos naturales neuroactivos, que es parte de lo que nos va a presentar hoy. Como yo les comentaba, él tiene una alta experiencia en el estudio de la neurofarmacología, casi 11 años, donde ha obtenido varios proyectos Fondesit y también otros proyectos de tipo más aplicado, ¿no es cierto? Y otra cosa que es importante, que él, durante su trayectoria en la Universidad de Concepción, ha formado a varios estudiantes de posgrado, 12 estudiantes de posgrado, o sea, ha formado 12 doctores y 20 estudiantes de pregrado en los últimos años en que él ha estado en la Universidad de Concepción, que ya van casi 15 años, ¿no es cierto? Bueno, vamos directamente a escuchar lo que nos va a contar hoy Jorge. Quiero agradecerte, Jorge, por haber aceptado la invitación. Es un honor para nosotros, y que nos puedas contar cómo este laboratorio maestro que es la naturaleza nos puede entregar las pistas para tratar diversas enfermedades. Así que muchas gracias y te escuchamos. Gracias, Claudio, por la presentación y por la invitación. También quisiera agradecer la invitación a la doctora Floria Pancetti por la gestión en esta. Y bueno, espero poder contarles un poco respecto de qué es lo que estamos desarrollando en nuestro laboratorio y en el grupo que tenemos, principalmente en nuestro departamento. Si me confirmas que se ve todo bien para poder empezar, empiezo. Sí, se ve todo bien. Excelente. Bueno, siempre es un agrado volver a la Universidad Católica y al Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad Católica del Norte. Ahora lamentablemente virtual, pero hemos podido compartir con algunos de ustedes de forma presencial
en tiempos anteriores y siempre se guardan muy gratos recuerdos. Así que con gusto acepté la invitación de participar y comentarle un poco qué es lo que nosotros hemos desarrollado en este ambiente y cómo hemos llegado a titular esta presentación, ¿cierto? Mirando la naturaleza del laboratorio maestro, en la búsqueda de los compuestos neuroactivos, porque nuestra área de trabajo es la neurociencia y la neurofarmacología en particular, y a partir de ello, ¿cierto? Siempre hemos tratado de basarnos en este esquema sencillo que yo les pongo a los estudiantes de pregrado cuando vamos a los colegios respecto de la importancia que tiene la observación, la deducción, que la experimentación nos lleve a poder conceptualizar algunos hallazgos y algunas aplicaciones que voy a comentar y voy a darles algunos ejemplos también. Entonces, para nosotros el laboratorio, este planeta hermoso en el cual vivimos, ¿cierto? Y que tiene diferentes ámbitos en los cuales podemos ir a explorar definitivamente la búsqueda de compuestos o de sustancias que sean activas, neuroactivas, y que produzcan algún efecto en el sistema que sea beneficioso, en el sistema nervioso, en el sistema fisiológico general, como por ejemplo desde ámbitos marinos, caracoles marinos, plantas, algas, microalgas, y que finalmente con todo esto podamos llevar, ¿cierto?, nuestros descubrimientos a la generación de alternativas terapéuticas para los pacientes de distintas patologías. Así que, solo a manera de ejemplo, me gustaría recordarles el hongo Penicillium notatum, ¿cierto? Una estructura hermosa, los beta-lactámicos, respecto a su síntesis, una estructura muy interesante, muy atractiva para los químicos. Sin embargo, fíjense ustedes que en la historia de las penicilinas se aplica lo mismo que yo les mencioné en la diapositiva anterior respecto del orden, la deducción y la experimentación. En el siglo VII, los médicos que acompañaban los ejércitos árabes describían que ellos curaban las infecciones de sus soldados, las heridas de guerra de sus soldados, con una pasta que crecía en los arneses de las monturas de caballos, de mulas, de carga, ¿cierto? Y con esa pasta blanca, ese moho blanco que crecía, lograban revertir la infección de las heridas y finalmente recuperar a los guerreros para que siguieran siendo parte del ejército y contribuir a los logros que se planteaban. Mucho tiempo después, Fleming en el 1928 se da cuenta de que estos hongos son capaces de erradicar el Staphylococcus aureus y parte desde allí, ¿cierto?, la era de las penicilinas que todos conocemos bien y que, como podemos sospechar, son parte muy importante del incremento en las expectativas de vida del ser humano, ¿cierto? Y constituyen uno de los hitos más importantes de la farmacología de la farmacología actual, en términos de la beneficencia para la salud del ser humano. A partir del 1940, por ahí ya deja de ser de uso militar y ya empiezan a usarse las penicilinas en medicina general. Fíjense ustedes que está dentro de los puntos que dan un incremento potente de la pendiente. El otro son las medidas de higiene y el uso de agua limpia, que a finales de 1800, entre 1800 y 1900, significan una mejora a la salubridad de las personas muy importante. Y hoy día, de más está decirlo, ¿cierto?, que el lavado frecuente de manos, un correcto lavado de manos, es una de las herramientas o de las armas que estamos usando para tratar de evitar los contagios por COVID-19. Por lo tanto, en ese desarrollo, los antibióticos y las penicilinas en general, a partir de este hongo, ¿cierto?, han representado uno de los elementos más importantes. Fíjense que ustedes, que las penicilinas aparecen aquí, ¿cierto?, como uso militar, y luego ya hay una época dorada donde el desarrollo de moléculas a partir de fuentes naturales con utilidad antimicrobiana sufre un tremendo desarrollo, ¿cierto? Y hoy día nos vemos en la necesidad de tratar de buscar nuevos instrumentos quimioterápicos que tengan actividad antimicrobiana, porque los actuales se están agotando, los mecanismos de resistencia han aflorado, y ahí estamos frente a un desafío científico, químico, ¿cierto?, importante para los siguientes años. Sin embargo, fíjense ustedes que a partir de las observaciones siempre vamos a encontrar ejemplos muy interesantes respecto de su aplicación farmacológica. Este es el sauce llorón, Salix babilonica,
¿cierto? Y todos sabemos que el clásicamente llamado sauce llorón tiene un secreto escondido en su corteza, ¿no? Y a partir de observaciones de Felix Hoffmann en 1897, que observó que su padre utilizaba la corteza del sauce, hacía una especie de emplasto de pasta y se la ponía en las rodillas porque sufría de artrosis, lograba alivio del dolor y revertía de cierta forma la inflamación que se le producía. Por lo tanto, a partir de esa observación y viendo que había que mejorar las propiedades físico-químicas del ácido salicílico, el farmacólogo alemán Heinrich Dresser en 1899 acetila la molécula y desarrolla las aplicaciones para la terapéutica como analgésico y antiinflamatorio de la clásicamente conocida aspirina, ¿cierto? Uno de los primeros analgésicos antiinflamatorios que se desarrollaron y que hoy día tiene amplios usos como antiagregante plaquetario, antiinflamatorio, antipirético, ¿cierto? Y analgésico. Siempre en la discusión farmacológica se plantea si hoy día la FDA aprobaría una molécula con tantos efectos y con tantos riesgos si es que llega a ser mal usada, y probablemente la respuesta sería no. Pero ya que convivimos con ella y conocemos perfectamente su farmacología, es una importante aliada en el tratamiento de la analgesia y de la salud cardiovascular por su efecto antiagregante plaquetario a partir de la corteza del sauce. Este otro ejemplo, la planta del tabaco, ¿cierto? Nicotiana tabacum, de la cual podemos obtener un alcaloide muy potente, que es la nicotina, purificado en 1828, ¿cierto? De estructura sencilla, dos nitrógenos en heterociclo. Hoy día sabemos que la nicotina es un potente modulador del sistema parasimpático a nivel central y a nivel periférico, y eso también conlleva la activación de circuitos importantes en el cerebro, como los circuitos de recompensa. Y eso condiciona que la nicotina tenga, producto de ese efecto de liberación de dopamina en los circuitos de recompensa, un potente efecto adictivo, ¿cierto? Adicional a la estimulación nerviosa que puede hacer de receptores ionotrópicos en las neuronas, ¿cierto? Al activar estos circuitos produce un potente efecto adictivo que es muy difícil de sobrellevar, y las personas que fuman tabaco conocen bien que esta adicción es una de las más difíciles de erradicar. Sin embargo, a pesar de ser una molécula muy potente en la estimulación del sistema nervioso, en distintas áreas, pero con especial énfasis en lo que yo mencionaba de los circuitos de recompensa, constituye el consumo del tabaco una de las herramientas más tóxicas en términos de salud, y evidentemente está relacionado con cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer de una forma directa, y por lo tanto cualquier beneficio que nosotros pudiésemos investigar en este alcaloide de nicotina queda anulado por los componentes de la combustión que producen efectos nocivos muy deleterios, ¿ya? No solo el tabaco, sino que cualquier tipo de cigarrillo de cualquier especie que genere combustión y nosotros introduzcamos en nuestro sistema esos productos de la combustión, son altamente tóxicos y altamente cancerígenos. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de moléculas muy importantes, de principios activos muy interesantes que se obtienen desde fuentes terrestres, pero déjenme mostrarles también un ejemplo de lo que ocurre bajo el mar. Después voy a conversar con ustedes otro ejemplo, pero este es la Actiniaceae turbinata, una microalga que crece en el fondo de los mares cálidos y por lo tanto se cultiva en estos verdaderos campos de cultivo submarinos en el Mediterráneo, principalmente en las costas de España, de la cual se obtiene esta molécula que se llama, que en su desarrollo químico se llamó ET743, y que hoy día se llama travedectin, utilizado en tumores de tejidos blandos, una excelente herramienta para tratar este tipo de tumores. Y lo interesante de esta historia, en este punto, me parece a mí que es la hermosura de la estructura química que ustedes ven aquí. La complejidad que tiene esta estructura hace que yo haya titulado, por estas razones que yo titulo mi presentación como el laboratorio maestro, ¿no? La naturaleza, porque la complejidad estructural de estas moléculas es muy difícil que la podamos conseguir en el laboratorio, y si lo lográsemos, probablemente necesitaríamos varios años para lograr la fusión de estos heterociclos, ¿cierto? Y estos puentes sulfurados o oxigenados.
Por lo tanto, me parece que es un excelente ejemplo de que en distintas fuentes, en distintos medios, el acuático o el terrestre, podemos encontrar principios activos interesantes. En nuestro grupo hemos centrado nuestro trabajo en dos áreas, un área mayoritaria que tiene más tiempo de desarrollo, que es la neuroprotección, y un área un poco más joven, pero también con algunos años de avance que tiene relación con el dolor. Entonces, lo que las hace común a ambas es que ambas trabajan a través de esta red neuronal que nosotros llamamos, ¿cierto?, el sistema nervioso, que funciona con neuronas, que todos sabemos que estas neuronas se comunican a través de sinapsis, y esto es igual que una red de internet de alta velocidad, donde tenemos miles de servidores comunicándose a alta velocidad, ¿cierto?, y transmitiendo información codificada, tanto en frecuencia como en amplitud, producto de la liberación de neurotransmisores excitatorios o inhibitorios, según sea el caso. Y hemos visto en el desarrollo del conocimiento de las neurociencias que hay enfermedades asociadas a la hiperexcitación, como también a la depresión de estas comunicaciones. Algunos ejemplos de ellos, por ejemplo, la epilepsia. Entonces, uno de los elementos esenciales que buscamos en el desarrollo farmacológico es que estas neuronas que son, ¿cierto?, que tienen esta capacidad de actividad permanente, mantengan una comunicación chispeante, ¿no?, que sea una comunicación permanente y muy activa. Y eso permita a nuestro cerebro hacer el procesamiento de la información de una forma adecuada, el almacenaje de esa información y la integración para su utilización posterior. Por lo tanto, vamos a ver que tratar de proteger estas neuronas va a ser uno de los elementos centrales y es uno de los intereses principales de nuestro grupo. El otro es tratar de evitar el dolor. Esta sensación, ¿cierto?, que es tan propia de cada persona. El dolor es una sensación, una experiencia individual que cada uno de nosotros podemos ponderar, y ninguno de nosotros va a ponderar de la misma forma que nuestro compañero que tenemos al lado, nuestra compañera, porque tiene un componente personal muy importante. Y este dolor también requiere de vías nerviosas y de sinapsis neuronales que permitan conducir la información, ¿cierto?, llevarla a los centros superiores, integrarla y generar la percepción de esta sensación dolorosa, y por lo tanto la modulación de esta vía también pasa a ser interesante desde el punto de vista farmacológico. Entonces voy a partir contándole algunas de las avances o de las investigaciones que hemos hecho, primero en dolor, que es más corto, y luego les voy a contar algo respecto de lo que hemos investigado en neuroprotección. En el año 2014, eran común ver este tipo de noticias en la prensa que decían que, bueno, hay un montón de salmones que se murieron producto de un bloom, ¿cierto?, o de una explosión de marea roja o de toxina marina que hacía que las especies salmónidas se murieran con grandes pérdidas para la economía. Y por esos años, la doctora Alison Astuya, que trabaja en la Facultad de Ciencias Oceanográficas de la Universidad de Concepción, me mencionó que ellos tenían una microalga que en co-cultivo con algunos peces pequeños, producía la parálisis de estos peces, y al retirarla era un efecto reversible. Los peces volvían a nadar nuevamente cuando se retiraba la microalga del medio de trabajo. Y me preguntó si podríamos hacer una investigación conjunta. Yo le dije que perfecto. Empezamos a trabajar en esta historia. Hicimos una purificación, hicimos un extracto de la toxina que esta alga era capaz de sintetizar, y fuimos a probar qué ocurría en la estructura y en la morfología neuronal. Entonces aquí ustedes tienen neuronas de hipocampo en cultivo, donde pueden ver en rojo la neurona postsináptica y en verde un marcador presináptico que se llama SB2, que es una proteína de la membrana de las vesículas de neurotransmisores. Es decir, cada uno de estos puntitos verdes representa la comunicación que otra neurona está haciendo sobre esta neurona que está en rojo. Y fíjense ustedes que a la salud, a la vista saludable de esta neurona, que tiene muchas aferencias desde otras neuronas, la presencia de la toxina obtenida de esta microalga, que no sé si se los mencioné, se llamaba Heterosigma cachiguo, reducía las conexiones sinápticas que habían de otras neuronas sobre la neurona que estábamos observando. En este caso la roja tiene muchos menos puntos de conexión verde que en el control, y se asemejaba mucho
a lo que ocurría con otra toxina clásicamente descrita en el pez globo, que es la tetrodotoxina. Entonces, cuando nosotros hicimos la comparación inicial, nos dimos cuenta que aquí había algo que estaba ocurriendo en la transmisión sináptica entre estas dos neuronas. Y luego utilizamos la técnica de electrofisiología de patch clamp, que para aquellos que no lo sepan, es una técnica que pone un microelectrodo de vidrio sobre la superficie de una neurona, en la membrana neuronal, y permite registrar los eventos eléctricos que ocurren en esta neurona, producto de la comunicación sináptica que otras neuronas hacen sobre ella. ¿Y qué encontramos cuando hicimos este estudio electrofisiológico? Fíjense ustedes lo que pasa aquí. Todas estas partes, todas estas inflexiones que ustedes ven aquí son comunicaciones sinápticas que esta neurona experimenta desde otras neuronas que le entregan información, y por lo tanto hay un patrón muy saludable de comunicación en trenes. Aquí hay un tren, aquí hay otro más cortito y aquí otro más largo. ¿Y qué sucede cuando ponemos la toxina? Se produce lo que nosotros llamamos en electrofisiología un silenciamiento sináptico, es decir, la comunicación se reduce sustantivamente y por lo tanto no hay transmisión de la información. Y cuando quitamos la toxina y volvemos a poner la solución control en el medio, la comunicación se va recuperando progresivamente, ¿ya? Entonces, esto nos permite a nosotros pensar que si estamos interviniendo la comunicación neuronal, ¿cierto? Y esta comunicación neuronal es de neuronas sensoriales, lo más probable es que podamos tener un efecto anestésico. Publicamos estos resultados comparando la toxina de la heterosigma cashiwo con los efectos de TTX en un estudio más extenso que por tiempo no voy a profundizar ahora. Sin embargo, sí lo que pudimos hacer fue plantear, y en ese momento tuvimos un microsegundo de fama, postulando este proyecto a la generación de un anestésico a partir de esta molécula. Estamos en la etapa de evaluación farmacológica de la potencia, pero podría ser una alternativa interesante para tratar dolor o dolor crónico, por ejemplo, según esta aplicación que estamos proponiendo. Entonces, también nos centramos en la observación. ¿Se acuerdan de mi primera diapositiva? Observar. Y en la literatura está descrito, en la cultura popular está descrito que el uso del canelo, Trimis winteri, tiene un efecto antiinflamatorio, algún cierto efecto analgésico, por lo cual la hoja se utiliza también en una especie de emplaste para aliviar dolores, sobre todo dolores articulares, y en la cultura mapuche el árbol sagrado tiene también descrita esa aplicación. Entonces nos asociamos con una microempresa en Chiloé, que se llama Melimei, ahí abajo está el símbolo, que produce esta pimienta austral, y esta pimienta austral no es nada menos que pimienta de canelo, de la semilla del canelo. Y en una visita a esta microempresa agrícola nos dimos cuenta que esta pimienta del canelo tiene un sabor pungente, producto de la presencia de compuestos de este tipo, compuestos drimenoles, ¿cierto? Y probablemente estos compuestos pudiesen tener algún efecto modulador de receptores TRBP, receptores que están asociados también a dolor, y ahí el profesor Llévenes, que es parte de nuestro equipo, ¿cierto? Con él estamos tratando de desarrollar un modelo para evaluar los principios activos que están presentes en la semilla del canelo y su eventual efecto analgésico. Pero este estudio está recién empezando. Lamentablemente el estallido social y la pandemia han detenido su desarrollo, por lo tanto, de momento no tengo mucho más que contarles al respecto, porque los datos que tenemos no están todavía consolidados, y por lo tanto espero en un plazo breve tener datos interesantes que confirmarles y contarles respecto de los eventuales y potenciales efectos analgésicos de los drimenoles en sistemas neuronales. El otro componente de nuestra investigación, que es la neuroprotección, se basa en estudiar este proceso, ¿no? Que significa que el individuo tenga una vida más larga en el tiempo y los problemas asociados a esa longevidad. Y dentro de ello aparece el concepto del envejecimiento exitoso, que tiene que ver con
la posibilidad de que el individuo, a pesar de que tenga muchos años, conserve la mayor cantidad de habilidades y capacidades físicas y cognitivas para su desarrollo independiente. ¿Ya? Y ahí hablamos del envejecimiento exitoso y se representa como una persona adulta, mayor, ¿cierto? Pero que cuando él se ve en el espejo todavía se ve joven, se ve vital, se ve con ganas, se ve con salud, y por lo tanto hablamos en ese caso de un envejecimiento que es exitoso, todavía hay funcionalidad en la mayor, en un grado alto de sus capacidades. Sin embargo, ¿qué pasa cuando este envejecimiento no lo es tanto, ¿cierto? Y cuando el impacto de este envejecimiento altera funciones importantes como son, por ejemplo, en esta diapositiva podemos interpretar los recuerdos, la memoria, ¿cierto? El conocimiento. Se producen condiciones patológicas como la descrita por el doctor Alois Alzheimer en el año 1907, ¿cierto? La enfermedad de Alzheimer. Aquí hay un cartón de un esquema de su primera paciente, Augusta, donde el doctor pudo percatarse en un primer lugar de la afección que tenía esta paciente, que ella describía desorientación, estrés, describía que alguien la quería volver loca porque le cambiaba los objetos del lugar dentro de su casa, y para culminar su cuadro, ella describía que su esposo la engañaba, y la engañaba con una mujer más joven que descaradamente la llevaba a la casa en su presencia. Entonces el doctor se entrevistó con el esposo, esto está relatado todo en una traslación que se hizo en la ficha clínica en el año 95, y le pregunta que cómo esto de que él lleva a otra mujer más joven a la casa, y el esposo le explica que es la hija de ambos, que va a ayudarle a cuidar a su esposa. Entonces Alzheimer se da cuenta ahí que hay una función prioritaria del ser humano que está perdida, que es la capacidad de reconocer rostros, ¿cierto? De asociarlos, de vincularlos emocionalmente, y por lo tanto ahí empieza a sospechar que hay un problema mayor respecto de sus capacidades, de sus funciones superiores. ¿Por qué le relato toda esta parte del diagnóstico? Porque esta patología lleva ya más de 100 años y el cuadro sintomático es exactamente el mismo, ¿ya? Y lamentablemente no hemos tenido la opción, o no hemos tenido la fortuna, la viveza de encontrar soluciones terapéuticas que o reviertan esta enfermedad o que la detengan, ¿ya? Y por lo tanto eso significa hoy día una enfermedad que tiene un alto impacto en la salud. En Estados Unidos está todo esto muy dimensionado, 1 de cada 3 ancianos tiene Alzheimer, un número importante de personas lo van a sufrir. Tenemos asociados los costos en términos de costos directos, indirectos. Piensen ustedes que las personas que sufren de enfermedades como Alzheimer necesitan de un cuidador, ese cuidador es dedicación exclusiva, no puede trabajar, muchas veces sufre de estrés, sufre de depresión, y eso genera un costo para los sistemas de salud adicional. Por lo tanto, una enfermedad de alto impacto en los sistemas de salud y de alto impacto en la familia en términos emocionales. Algunos datos respecto de qué ocurre con el Alzheimer. Fíjense ustedes la prevalencia de enfermedad de Alzheimer en población blanca, afroamericana, hispánica. A partir de los 75 años, el que lleva la mayor prevalencia de la enfermedad es la etnia o la raza hispánica. Por lo tanto, la prevalencia mayor está en la población latina, hispana, al respecto. Y de ello, ¿cierto? En cualquier rango etario de los que queramos ver, las mujeres tienen la mayor prevalencia respecto de los hombres, siendo en algunos casos del doble de la prevalencia que, de mujeres que de hombres que sufren de esta enfermedad. Y otros datos que son importantes, junto con avances que se han logrado en la reversión de las causas de muerte de muchas patologías de alto impacto, VIH, infarto cardíaco, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata o infarto, la única que ha incrementado, ¿cierto?, esos porcentajes es el Alzheimer. De nuevo les insisto, no tenemos herramientas hoy día, llevamos 15 años en que no hay la aprobación de nuevas moléculas que pudiesen tratar la enfermedad, y lamentablemente en los últimos 2 años hemos conocido que sistemáticamente los estudios clínicos con anticuerpos monoclonales o con moléculas biológicas también se han caído incluso en fase 3, y por lo tanto hemos perdido en ese aspecto un trabajo importante. Bueno, esto es lo mismo, de nuevo. ¿Qué es lo que ocurre en la enfermedad, cierto? Bueno, aquí hay un esquema donde pudiésemos decir cuáles son las áreas que se afectan primariamente. Bueno, lenguaje y memoria. Ustedes saben que en el caso de un cerebro con Alzheimer,
se pierde una cantidad muy importante de materia de células neuronales, ¿cierto? Y eso afecta principalmente en una primera etapa a la memoria y el lenguaje. Memoria y aprendizaje son los que más afectan. Ustedes saben que después esto es progresivo. Y de nuevo, esta patología va a afectar, ¿cierto?, la comunicación neuronal, a la sinapsis a nivel central ahora, ¿cierto? Y se ha descrito que podría estar asociada, por ejemplo, a una falla en la transmisión colinérgica en el hipocampo, y la teoría colinérgica en la enfermedad de Alzheimer ha sido una de las más importantes que se ha desarrollado en los últimos tiempos. De hecho, de los 4 medicamentos que están aprobados para esta enfermedad, aproximadamente 3 tienen que ver con el sistema de transmisión colinérgica. ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad? Bueno, está ampliamente descrito que hay una proteína en la membrana, que es la proteína precursora amiloide, APP, que sufre un clivaje por enzimas proteolíticas, generando un péptido más pequeño de entre 40 a 42 aminoácidos, que se llama péptido beta-amiloide, y este péptido beta-amiloide tiene la capacidad de agregarse y atacar a la neurona para generar o inducir su muerte. Se ha postulado, se ha vinculado que este proceso tóxico también estaría asociado a un estrés oxidativo por radicales libres que afectaría a la mitocondria. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo planteo estrategias para tratar de buscar soluciones? Tratar de buscar la modulación a nivel celular. Y pensamos que el estrés oxidativo y la mitocondria podrían ser un blanco de ello. Lo primero que uno piensa es en antioxidantes, ¿cierto? Como el vino está seleccionado para las enfermedades cardiovasculares, hay que buscar otro antioxidante que sea interesante, y nuestros primeros estudios los hicimos con arándano, Vaccinium corybosum, ¿cierto? De los cuales hicimos un extracto y probamos en un modelo neuronal que teníamos de neuronas de hipocampo, probamos qué efectos tendría sobre distintos parámetros. Y uno de los más importantes que queríamos revisar era la pérdida de moléculas de energía, es decir, la pérdida de ATP. Y fíjense ustedes lo que ocurre cuando aplicamos 0,5 micromolar de péptido beta-amiloide a neuronas de hipocampo y medimos qué pasa con el ATP extracelular, la fuga de ATP desde las neuronas que se están muriendo, y logramos encontrar en el espacio extracelular, en el sobrenadante de estas neuronas, casi 400 veces más ATP del que se encontraba en condiciones control en este sobrenadante. Entonces eso nos daba una idea, y yo lo ejemplificaba con un estanque de combustible, que el péptido beta-amiloide estaba perforando el estanque energético de la célula y estaba haciendo que el combustible, el ATP, se fugara de la célula y por lo tanto cayera en una falla metabólica energética importante. Y cuando pusimos un extracto de polifenoles de arándano, fíjense ustedes que, fíjense por favor solo las barras negras, redujimos de una forma importante esa pérdida de ATP desde la neurona. Por lo tanto, de alguna u otra forma, estábamos produciendo una preservación metabólica, energética, a través de este efecto que nosotros pensábamos que era antioxidante. Entonces, lo siguiente fue probar qué le pasaba efectivamente a la membrana de la mitocondria, qué pasaba con el potencial de membrana mitocondrial. Y fíjense ustedes que aquí tenemos un registro control, aplicamos un agente tóxico mitocondrial, el FSCP, y se produce una caída del potencial mitocondrial. Esto quiere decir que la mitocondria se va a morir y la neurona no va a tener energía. Y cuando poníamos el extracto, efectivamente lográbamos preservar ese potencial. Por lo tanto, de cierta forma, lo que estaba haciendo este extracto era probablemente un efecto antioxidante. Y la mala noticia para nosotros en ese momento fue que lo fuimos a probar con el péptido beta-amiloide y el extracto de arándano no era capaz de revertir esa caída en el potencial mitocondrial. Y lamentablemente ahí nos encontramos con que tuvimos que volver a repensar la historia, porque si no era por un tema de antioxidación, probablemente el efecto, el mecanismo de protección estaba asociado a otra vía, y que les voy a explicar un poco más adelante con otro ejemplo. Entonces, esto lo publicamos como un efecto de los arándanos, ¿cierto? Y como mencionaba el doctor Kudú, nos hicimos acreedores de un premio de ciencia y tecnología de los alimentos de la empresa Nestlé, que nos permitió, ¿cierto? Bueno, nos reconoció y nos permitió seguir entusiasmados con este estudio. Entonces, si los arándanos tenían un efecto neuroprotector
asociado, hasta ese momento nosotros pensábamos, en el efecto antioxidante, bueno, tenemos un antioxidante chileno, nativo, casi exclusivo de la Patagonia y del sur de Chile, y necesitábamos probarlo, ¿cierto? Entonces fuimos a estudiar ahora los efectos neuroprotectores del maqui, Aristotelia chilensis, y utilizamos el mismo modelo que habíamos usado para los experimentos con arándanos. Y fíjense ustedes, aquí hay un registro electrofisiológico, como ya les mencionaba anteriormente, en la situación control hay una actividad interesante de esta neurona, ¿cierto? Ejemplificado casi como telegráfico, ¿cierto? Cada una de esas rayitas es un contacto sináptico que le entrega una información a esta neurona. Hay de distintos tipos y de distintas frecuencias, y por lo tanto eso es importante de caracterizar. Y cuando medíamos qué pasaba con A-beta, veíamos que esa comunicación sináptica se reducía. Nosotros le llamamos a esto un silenciamiento sináptico. Y esa condición tóxica que generaba el péptido beta amiloide la podíamos recuperar cuando aplicábamos maqui, un extracto de maqui, ¿cierto?, al registro electrofisiológico, y esto se tornaba muy interesante porque reforzaba lo que nosotros pensábamos que ocurría con el arándano. Sin embargo, quisimos probar qué pasaba ahora con la agregación de este péptido tóxico en presencia de maqui, porque ya vimos que el efecto antioxidante, en el caso del trabajo anterior, no era importante. Entonces, hicimos este experimento donde medimos la agregación del péptido beta amiloide en presencia, en condiciones de control. Aquí está cómo se agrega ese péptido en forma normal. Aquí tienen ustedes algunas imágenes, ¿cierto? Esto es una microscopía electrónica con nanopartículas de oro. Todos estos puntitos negros que ustedes espero logren ver aquí son péptido de amiloide agregado. Esto es como los grumos de la leche, cuando uno le daban antes leche nido en polvo y costaba disolverle y se formaban grumos. A mí me da la impresión de que estos son grumos que quedan en el entorno neuronal y que lo afectan. Probamos qué pasaba con resveratrol, y resveratrol, que es un polifenol del vino, ¿cierto? Reducía esa agregación y hacía un efecto poco menor que las condiciones de control, es decir, había menos especies agregadas. Sin embargo, cuando poníamos el extracto de maqui, perdón, aquí es maqui, no es blueberry, veíamos que se formaba una agregación mucho más grande, es decir, pasábamos de las especies que clásicamente se estaban descritas como tóxicas, probablemente un agregado mucho más grande. Entonces dijimos, ok, a lo mejor no es un efecto antioxidante el efecto que tienen estos berries, y tiene que ver más bien con la identidad de la especie tóxica que la altera. Y bueno, hecho este experimento, fuimos a probar qué pasaba en neuronas. Y marcamos neuronas marcamos péptido de amiloide con un compuesto fluorescente, ¿cierto?, para que se viera verde en este caso, y marcamos neuronas con MAP, y vimos cómo el péptido de amiloide en situaciones control era capaz de adosarse a la estructura neuronal y producirle este daño tóxico que nosotros habíamos mencionado. Y fíjense ustedes que aquí ustedes pueden ver cómo casi es una huella especular la presencia de distintos grumos o agregados de péptido de amiloide, perdón, sobre la estructura nerviosa. ¿Y qué pasaba con este péptido fluorescente cuando poníamos maqui? No encontrábamos marca. Por lo tanto, esto reafirmaba la posibilidad de que los polifenoles presentes en maqui, polifenoles o otros componentes que todavía estamos en desarrollo, puedan ser los responsables de que el efecto tóxico del péptido de amiloide no sea posible de observar, y por lo tanto estemos preservando y neuroprotegiendo estas neuronas del daño producido por el péptido. Por lo tanto, es un proyecto que está en desarrollo, muy interesante todavía, y donde tenemos la ardua tarea de identificar los compuestos mayoritarios y más activos presentes en ese extracto de maqui tan chileno que es nuestro berry, ¿cierto? Entonces, seguimos nuestro camino exploratorio, esta línea de investigación sigue en desarrollo, y nos encontramos con la retama o retamilla, que es comúnmente conocida como una maleza, Psitticius ascoparius, ¿cierto? Una flor muy bonita, un amarillo muy intenso. Sin embargo, es considerada una maleza. Es una maleza porque en su proceso de invasión erradica a otras especies arbóreas, arbustos o plantas, y eso lo hace a través del uso de moléculas que nosotros caracterizamos, que son moléculas de tipo alcaloidea, ¿ya? La 17-oxoesparteína y la lupanina son
alcaloides que se obtienen de Cytisus scoparium en gran cantidad de la semilla, y que nosotros determinamos en un estudio que les adelanto, bloqueaba la toxicidad del péptido de amiloide a través de la activación de receptores nicotínicos. Si se acuerdan que al principio les mencioné que la enfermedad de Alzheimer podía estar asociada a receptores nicotínicos, a una falla en la transmisión colinérgica. Bueno, en este caso, fíjense ustedes, aquí tenemos un registro de señales intracelulares de calcio. Esto es el homólogo de los registros electrofisiológicos. Aquí, cada una de esas inflexiones en el registro de corrientes tiene un par en un incremento intracelular de calcio. Por lo tanto, la frecuencia y la amplitud de las señales de calcio intracelulares, intraneuronales, también es un parámetro funcional que uno puede medir. Y fíjense ustedes lo que pasa con el calcio cuando aplicamos a beta. La comunicación se reduce sustancialmente y la amplitud de las señales de calcio intracelulares también se reduce. Y cuando poníamos estos dos compuestos, 17-oxoesparteína y lupanina, dos alcaloides con una estructura también, véanla ustedes, muy, muy atractiva, lográbamos recuperar tanto la frecuencia como la amplitud de esas señales de calcio. La diferencia está en este grupo carbonilo que está puesto en otra posición, pero ambas moléculas muy activas. Por lo tanto, esta es una línea de investigación a partir de estos alcaloides que está también en desarrollo. Pero fíjense ustedes que hay otro tipo de estructuras que son capaces de incluso anidarse en la corteza de los árboles, como el Alerodiscus vitellinus, ¿cierto? Que es un hongo que crece pegado a la corteza, seguramente lo podrán haber visto en algunas partes donde el bosque es muy frondoso, y a partir de él logramos identificar un benzofurano, ¿cierto? Que tenía propiedades también de proteger a las neuronas de la toxicidad mediada por el péptido de amiloide. Y en este caso también pudimos encontrar que el efecto del fomanoxin, que es el compuesto que nosotros estábamos probando, lograba revertir un poco, ¿cierto? Revertir, no un poco, sino que en un porcentaje importante, la toxicidad de beta. Fíjense que en condiciones control, en rojo tenemos una neurona presináptica haciendo contacto en azul con la neurona postsináptica. Esa marca roja sobre la neurona se pierde en el caso del tratamiento con A-beta, y cuando aplicamos fomanoxin logramos revertir de cierta forma esa pérdida de conectividad sináptica tanto a 1 micromolar como a 10 micromolar. Por lo tanto, esto nos daba una idea de que probablemente estos alcaloides, sospechando que pudiese ser a través de receptores nicotínicos, ¿cierto?, pudiesen generar un efecto neuroprotector en estimular los receptores nicotínicos y activar las neuronas a partir de ese efecto. Así que también es una línea de investigación bastante interesante. Y luego pusimos nuestros ojos, ya como recientemente pasó Halloween, ¿cierto? Había que espantar los vampiros y los espíritus en la noche. Nos centramos en el ajo, Allium sativum. Y el ajo clásico que ustedes tienen en su casa, con el cual preparamos ricas ensaladas, ¿cierto? Y algunas preparaciones más, tiene dos componentes que son muy interesantes. Uno son los derivados del esalil L-cisteína, ¿cierto?, que tienen una serie de efectos descritos en el sistema cardiovascular, son cardiotónicos, ¿cierto?, tienen una modulación positiva de los niveles de calcio intracelular, y han sido descritos clásicamente efectos a nivel de distintos niveles de vías de señalización, una de ellos la calpaína. Pero también está la presencia de ácido linoleico, ¿cierto?, que también son ácidos esenciales importantes y beneficiosos para la salud neuronal, especialmente la salud de la membrana neuronal. Así que en base a esa evidencia, y acordándose ustedes de que nosotros habíamos conversado con nuestro amigo microagrario en Chiloé, él tenía una preparación que nosotros también quisimos probar, que es el ajo negro chilote. Si ustedes conocen, el ajo negro es un ajo gigante, se le conoce también en la literatura como el ajo elefante, porque es muy grande, un diente de ajo que equivale a varios de los normales del Allium sativum, se llama Allium ampeloprasum, y hay un proceso de envejecimiento del ajo que cursa con temperatura y con humedad,
que permite obtener el ajo negro, es decir, una especie de ajo oxidado que tiene dos características organolépticas muy interesantes. La primera de ellas es que es dulce, por lo tanto uno lo puede comer directamente como un marshmallow, como un caramelo, es bastante agradable, y no tiene la pungencia del Allium sativum, por lo tanto no es tan picante en el sabor, y si ustedes preparan algún alimento, alguna carne o alguna verdura, van a ver que le proporciona un sabor muy interesante. Sin embargo, tiene una característica adicional, y es que es negro. Y eso significa que en su composición, al igual que en el maqui y al igual que en el arándano, puede haber una serie de compuestos que sean antioxidantes, siempre partimos de esa base en el caso de los alimentos coloreados, que pudiesen ser bioactivos, es decir, que pudiesen producir algún efecto beneficioso en los sistemas neuronales, y efectivamente lo probamos. Y fíjense lo que ocurre, de nuevo, sencillamente marcando neuronas postsinápticas en rojo, conexiones presinápticas en verde. En esta condición control ustedes ven que la marca presináptica perfila la neurona perfectamente casi, ¿cierto? Esta neurona tiene muchas conexiones sinápticas. Cuando se junta mucho verde con mucho rojo se forma aquí amarillo y se ve muy bonito. Sin embargo, o adicionalmente, cuando poníamos ajo blanco o ajo negro, fíjense ustedes que se promueve una mayor conectividad y la arborización de las neuronas es distinta. Por lo tanto, efectivamente en este caso, observamos que tanto en el caso del ajo blanco, pero con mayor intensidad en el caso del ajo negro, como ustedes pueden ver aquí, el marcaje presináptico se incrementa sobre las neuronas postsinápticas y eso hace que se genere un efecto muy interesante en términos de actividad electrofisiológica y actividad de calcio, que por cuestiones de tiempo en este momento no les voy a mostrar, pero sí que hay un efecto muy interesante. Esto le ha permitido a un par de estudiantes de magíster y de pregrado obtener premios en algunos congresos por los hallazgos con el ajo negro, que es un alimento Nobel, diríamos, en la cultura culinaria nuestra. No lo tenemos, casi todo el ajo negro se va fuera del país. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿En qué seguimos? ¿Qué es lo que hay de nuevo, viejo? ¿Cierto? Como decía Bugs Bunny en sus tiempos dorados. Y fíjense ustedes que buscando estructura y buscando estas economías circular, ¿no? Esto de darle un beneficio adicional a las cosas nativas sobre todo, encontramos que esta hermosa molécula que ustedes ven aquí es parte de la estructura de la corteza de este árbol tan bonito que se llama Araucaria araucana, ¿cierto? Y de la cual podemos obtener este compuesto que actualmente nos encontramos estudiando sus efectos neuroprotectores que efectivamente se han manifestado. Es un estudio que está recién iniciando. Hay una estudiante de pregrado, bueno, que ya obtuvo su grado, ¿cierto? Ahora es una flamante bioingeniera, que desarrolló su tesis en este ámbito y estamos buscándole las aplicaciones y caracterizando farmacológicamente este compuesto. Así que, ¿qué les quiero decir con esto? Bueno, que la investigación se construye de una forma colaborativa. Aquí ha trabajado mucha gente, hay muchos personas que han aportado su inquietud y su curiosidad al respecto, y hemos ido avanzando en las distintas líneas que yo les he comentado sintéticamente en esta presentación, y por eso que me gustaría presentarle. Aquí hay una parte de nuestro grupo de trabajo, ¿cierto? Toda gente joven con muchas ganas y mucho entusiasmo. Aquí está el grupo de neurofarmacología de la Universidad de Concepción, con el cual trabajamos y que son la gente un poco más de experiencia. Y no puedo dejar de mencionar, eso sí, el financiamiento de Fondesit. Los fondos públicos han sido muy importantes para el desarrollo de esta investigación y para que todas estas personas se formen en sus distintos niveles de pregrado, magíster y doctorado y sean una contribución a la sociedad científica. Así que con ese pensamiento les quiero decir que no hay que dejar de observar la naturaleza. Ninguna de los medios en los que nos desenvolvemos, marino, aéreo, antártico, desértico, son áreas que no debamos poner nuestro interés, porque a partir de la observación y con algo de conocimiento podremos interpretar nuestras observaciones, deducir potenciales aplicaciones y darle un uso que vaya en beneficio de la población y de la sociedad.
Así que sin más que decir, les agradezco su atención y bueno, ahí les dejo un poco nuestra página web para que puedan visitarnos o mi correo para que nos puedan contactar. Así que espero no haberme demorado mucho y si hay tiempo estaría encantado de contestar alguna de sus consultas, si es que las hay. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Realmente muy interesante, una gran cantidad de moléculas nos mostraste. Uno se hace la reflexión que tanta plata que nos gastamos en los proyectos, dándose a Sigma y a Merck, cuando en realidad está todo ahí afuera, ¿no es cierto? Podríamos ir a buscar todo lo que necesitamos y podríamos ahorrarnos una buena cantidad de nuestros recursos, ¿no es cierto? Pero así que, bueno, muchas gracias, te vuelvo a repetir. Y yo te quiero hacer una pregunta que me llamó mucho la atención de una molécula de la microalga, la HATX. Esta que tú decías que tiene propiedades analgésicas. Ahora que estamos muy interesados en estudiar el dolor aquí con el colega Gonzalo Llévenes, tenemos el núcleo milenio, y me llamó mucho la atención esa molécula. Y tú dices que actúa súper bien y aparte reversible, pero también mostraste en las corrientes, ¿no es cierto?, en la actividad sináptica que se silenciaba y luego de un lavado se volvía lento, pero de una manera. Pero cuando mostraste la inmunofluorescencia, parecía que se perdían estas conexiones. Yo no sé si también tiene esos controles, si es algo transiente, supongo, y se conecta y se vuelven a hacer estas conexiones sinápticas. Y relacionado con eso, que me interesa mucho, ¿tú tienes alguna idea de cuál sería algún mecanismo por el cual está funcionando esta toxina? Si tiene alguna especificidad, algún candidato. Yo sé que esos son los primeros pasos, pero darnos alguna idea de cómo podrían funcionar estas moléculas naturales que funcionan como analgésicos. Sí, mira, este dato es interesante y lo puse porque es bonito, ¿no? Es muy inspirador mirar una neurona y las conexiones sinápticas que llegan a ella. Sin embargo, yo le doy un valor mucho mayor al resultado de la electrofisiología, porque este es un resultado funcional. Aquí hay una neurona viva que se está comunicando y que revierte ese proceso de silenciamiento que induce la toxina. Y fíjate que lo revierte más rápido que el TTX, es decir, una cosa que nosotros buscamos en analgesia o en anestesia central siempre es que el efecto se revierta rápidamente para poder tener el control del paciente, del voluntario. Y nosotros creemos que esta toxina, por los hallazgos que tenemos de su estructura, pudiese estar vinculada a un canal de sodio voltaje dependiente. Y tenemos ahí dos principales sospechosos, pero esto es solamente en base a hallazgos preliminares, podría ser el subtipo 7 o el subtipo 3 de los canales de sodio voltaje dependiente. Pero es un proyecto que todavía está en desarrollo, no hemos podido profundizar. De hecho, estos experimentos quedaron medio truncados con el estallido social y lamentablemente no lo hemos podido retomar en ese aspecto. Me imagino, sí, pero muy interesante. Oye, y también aquí tenemos preguntas de la audiencia. Mira, esta pregunta es interesante. ¿Cómo haces tú para elegir las plantas o especies cuyas moléculas finalmente pruebas en los modelos? O sea, se refiere a si tienes antecedentes previos o tienes algún sistema de screening así automatizado de que tú, supongo que un poco la combinación de ambos, ¿no? ¿Tienes alguna idea previa? O sea, nosotros tenemos una plataforma de screening pequeña, no es un high throughput como se pudiese pensar algún día que quisiéramos tener algo así. Pero fíjate que hoy día hay dos elementos esenciales, a mi juicio, que participan en esto. El primero es el interés de los investigadores jóvenes, porque muchas veces han sido ellos los que han llegado con la idea de decir, oiga, profe, ¿sabe qué? Está descrito o se usa en medicina popular esto para tal cosa y podíamos probar y después de una búsqueda sistemática de información, de bibliografía, llegamos a cada uno de estos ejemplos. Algunos de ellos son producto de la inquietud, de los investigadores jóvenes, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de la retamilla, en el caso del ajo negro, partió de la curiosidad de nuestro querido colaborador, el doctor Llévenes, que es un chef consumado, y a partir de eso llegamos al ajo negro, pero a mí es una cosa que me reconforta es ver el interés que la gente joven pone en buscar una cosa, encontrar, tirar del hilito, como le digo yo, tirar el hilito y empezar a desarmar la madeja.
no tenemos un sistema organizado de búsqueda, sino que vamos explorando en la medida en que nuestras posibilidades lo permiten. Bien. Oye, y otra pregunta que hacen acá, si todos tus modelos, porque parece lo que mostraste eran a nivel de cultivos primarios y ese tipo de modelos, son todos in vitro, cultivos primarios de hipocampo in vitro, específicamente, ¿has probado efectos in vivo? Algunos de ellos lo hemos probado en modelos animales in vivo, pero en seres humanos, de los que yo les conté aquí, ninguno todavía. Ya tenemos otros estudios con otras moléculas que hemos hecho pruebas preliminares en seres humanos, pero con estos que yo mencioné aquí no. Solo modelos animales. Ok, y bueno, yo sé que también, quiero preguntarte también por lo último que mencionaste del ajo negro, que lo encuentro también súper interesante, ¿no es cierto? Que pareciera que puede regenerar estos contactos neuronales. Ustedes están pensando como algo, supongo, en una enfermedad neurodegenerativa. Claro. ¿Tienen alguna idea de cómo hace el ajo negro para hacer este efecto? ¿Por dónde podría ir? ¿O todavía es clasificado eso? No. Mira, hay un par de compuestos que son compuestos tiólicos, es decir, que en su estructura química están asociados a grupos tioles, y que creemos son los responsables de su efecto. Y como yo mostré en alguna diapositiva, que a lo mejor pasé demasiado rápido, hay evidencia del ajo normal respecto de la activación de vías de señalización asociadas a calpaína, ¿ya? Y pensamos, de hecho en la tesis de doctorado de Javiera, que ese eje de trabajo a través de la activación de las calpaínas, un par de calpaínas, una calpaína en particular, pudiese estar induciendo factores protectores intracelulares que permitan la mantención de la viabilidad neuronal. A ver, parece que no tenemos más preguntas. Estoy viendo acá. Aquí hay un comentario más que una pregunta. Pero que te apoya harto. Dice, hay que mirar a la naturaleza, aprender de ella y también aprender de la medicina tradicional. También Sí, el mensaje que tú decías al principio. claro, depender de la Y medicina también tradicional. aquí Floria, que preguntó recién sobre los modelos in vivo, se refiere a modelos de animales in vivo, pregunta ella. Supongo que algún test Sí. actual o algo así, supongo que puede ser. Bueno, tenemos ahí un modelo de dolor agudo, que es un modelo in vivo, y tenemos varias pruebas conductuales con animales para probar cognición, memoria, sobre todo esto del test de plataforma sumergida, de plataforma escondida, el test de reconocimiento de objetos, y también tenemos esos datos no los mostré, pero tenemos un protocolo con ejercicio y administración de compuestos antioxidantes. Y los resultados son sorprendentes. No los quise comentar porque todavía falta aumentar los N, pero el efecto del ejercicio va a dar para varias tesis tratar de interpretar cómo beneficia la salud de los individuos. En conjunto, por supuesto, con compuestos antioxidantes. A ver, parece que ahí sí que estamos con las preguntas, estamos listos. Así que Jorge, te quiero dar las gracias nuevamente. Muy bien. Nos dado esta súper interesante charla y para que todos sepan que ya hay que salir afuera a la naturaleza a encontrar los nuevos compuestos que nos van a permitir mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto? En el laboratorio maestro. En el laboratorio maestro. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Claudio. Transmítele mi agradecimiento a Floria también. Y bueno, siempre es un agrado volver al departamento a conversar con la próxima vez va a ser con venida presencial. Presencial, que así sea. Bueno. A comer los pescaditos fritos, porque eso para otras reuniones que hemos hecho, ¿ya? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ok, listo, que estés bien. Chao, chao. Listo, chao, chao. Y nosotros, bueno, nos estaremos viendo en 2 semanas más con el próximo seminario de este ciclo de seminarios científicos del Departamento de Ciencias Biomédicas. Así que muy buenas tardes.